Hola, queridas amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén excelentes. Les habla Edgardo Fogel y estamos iniciando un nuevo Conversando en Positivo aquí en MCA Canal. Muy feliz, como siempre, por tener la oportunidad de conectarme con cada uno de ustedes y poder hacer una conversación siempre con personas valiosas que están haciendo aportes a, a la humanidad, a la sociedad, y hoy especialmente con una mujer que ha estado 40 años entregando muchísima información de sabiduría. Antes que nada, quiero también agradecerles a todos por, eh, por su permanente apoyo, colaboración, que siempre motivan e inspiran a seguir en este camino. Así que hoy con una maravillosa mujer que aquí ya la tenemos en pantalla. Hola, ¿Cómo está, hola querida Edgardo, Fresia? ¿cómo Hola, hola. estás? Qué gusto de vernos después de tanto tiempo, Igual, aunque sea por sí, este medio. igual. Muchas, Mm. muchas gracias sí, gracias por No, y aceptar esta conversación. gracias a ti. Es tan importante en estos tiempos estar todos conectados, comunicados, transmitiéndonos todo lo que son nuestras tareas para el beneficio de este gran cambio que estamos viviendo, pues. Así es. Bueno, yo quería especialmente este programa, quería ofrecer una especie de homenaje a ti por todo lo que tú has aportado durante tantos años y con toda la transformación que estás haciendo también en tu propia organización, Organización Fresia Castro, donde están Sí, Alondra, Anton, y ya tomando ahí la posta y con mucha fuerza y entregando mucha gracias, Edgar. información. Te voy a hacer una pequeña presentación. Yo sé que no, gracias a ti, al contrario. Y por eso mismo quería hacerte una breve presentación. Yo creo que te conoce la mayoría de la gente, pero también muchas otras personas de otros países. Bueno, Fresia es es profesión periodista científica, es máster en arte. Ya lo que decía a un inicio, lleva casi 40 años en una aventura espiritual, en una maestría espiritual que culminó en los contrafuertes cordilleranos, ¿no es cierto?, del desierto de Atacama, que entiendo que ahí tuviste más de 15 años. Creó el método Ciclopea de activación interna de la glándula pineal y comenzó a difundirlo a principios de la década de los 90. Yo creo que ya se expandió por toda América y posiblemente en muchos países de Europa. El método Ciclopea es una herramienta vanguardista que une ciencia y espíritu para permitir al ser humano ir más allá de la apenas 10, quizás, o quizás menos, ¿no? Por ciento de capacidad cerebral que nosotros utilizamos. Así que felicitaciones. Hoy día, bueno, Fresia sigue impartiendo conferencias, seminarios y trabajando con sus nietos aquí en el universo Así es. Fresia Castro, desarrollando con, ¿no es cierto?, con una gran plataforma, entregando muchísimo material. Así que, bueno, nuevamente felicitaciones y quería preguntarte, Fresia, como para iniciar, si podemos remontarnos un poquito a esos años y quizás un poco antes, como cuáles fueron tus principales señales, así siempre cada uno tiene como su aventura espiritual, ¿no? Su viaje del héroe. ¿Cómo te iniciaste tú? ¿Qué te abrió los Oh, ojos? que estaríamos, yo creo que una semana conversando. Claro, porque Sí, realmente yo creo que mi vida está llena de esas anécdotas, diría yo, anécdotas luminosas, ¿no? De lo que yo recuerdo es una condición que tenía yo desde chica, de tener como un mundo que yo creí que era normal para todos, pero que después me fui dando cuenta que en realidad era mío nomás, o sea, yo no, era como el hecho de ciertas capacidades, por ejemplo, de ver lo que iba a pasar, de repente saber lo que la gente te podía decir, te estaba pensando, de repente de poder ver lo que le iba a pasar a ciertas personas, o ver más allá incluso de ir, con, por ejemplo, con el tema de la ubicuidad, de poder viajar a un lugar para ver que alguien estaba bien o cosas así. Y eso me ocurría de chica, bueno, no tan chica, pero desde, yo diría desde los 8 o 9 años hacia adelante.
Y fue tanto que llegó un momento que se me mezclaba todo eso un poco con mis miedos, los miedos típicos de la adolescencia. Y ahí fue cuando yo no quise seguir mucho con eso porque a veces yo veía cosas y veía cosas que podían ser resultados de mis propios miedos. Entonces terminé como bloqueando en forma personal, digamos. No pude autobloquear esas capacidades. Pero siempre permanecieron en mí, bueno, ya después me di cuenta de que en realidad eran características que no todos teníamos a flor de piel, digamos, pero que con el tiempo, por supuesto, me doy cuenta de que todos tenemos esas capacidades, pero digamos, algunos traemos unas, otros traemos otras, y eso nos va abriendo de alguna manera hacia lo insondable, porque obviamente te quedas con tantas interrogantes en esos momentos que tu caminar va en pos de descubrirte y saber qué es real y qué no es real realmente, ¿no? Y así yo creo que ahí Mm. partí, yo creo que ese fue como un momento yo leía mucho también y hubo elementos en las novelas o en las historias, en los relatos y en las investigaciones también de haber, bueno, en esa época no había televisión, entonces era fantástico que tú podías leer y volarte con todas esas, con los argumentos, ¿no? Que aquí te lo dan todo como un poco hecho, ¿no? Pero ahí tenías esas posibilidades. Y ahí hubo ciertos, Hermann Hesse, me acuerdo que me, me impactó mucho después. Paramahansa Yogananda también, que lo leí cuando era muy niña, tendría 12 años, una cosa así. Entonces me fueron impactando todas esas historias, sobre todo sabiendo que algunas eran tan reales. Entonces, eh, eh, al final yo creo que todo eso, y lo que nos pasa a todos además, que nos vamos preparando para lo que vamos a realizar como nuestro rol en esta existencia. Y yo creo que eso fue lo que me fue pasando, ¿no? Poco a poco Claro, hasta llegar a lo que hoy día tenemos, digamos, ¿no? Y eso está plagado de algo que te quiero decir, Edgardo, que es tan importante, que es cuando te toca tomar decisiones, decidir entre uno y otro y otra vía de alguna manera, ¿no? Entre quedarte o avanzar, entre elegir uno u otro camino. Y en ese momento logré, yo creo que fue maravilloso, logré acertar en algunas de ellos, en algunas de esas decisiones que permitieron que yo pudiera llegar a estar en este momento en lo que estamos conversando de alguna manera, y que todas esas decisiones que me llevaron y me catapultaron a este momento, siempre fueron tomadas desde cuando tuve que decidir entre el egoísmo y el amor, fíjate. Siempre fue así. Cuando tenía que decidir, te voy a contar, por ejemplo, cuando yo trabajaba de periodista justamente, hubo un momento en que yo tuve que decidir, el momento en que yo decidí que me iba a ir a Francia, siguiendo estos sueños que a la vez tenían una repercusión en el plano físico también muy grandes, eran muy correlativos, seguir ese sueño en que obviamente no había entradas de por medio económica, al contrario, iba a ser una aventura, como dijiste hace un rato, una decisión, saltar al vacío de alguna manera. Y en esos mismos momentos me claro. hacen una proposición a nivel periodístico, a nivel de mi profesión, pero que cualquiera se habría dado con una piedra en el pecho porque era realmente extraordinario. Me catapultaba a mí digamos, a un destino periodístico muy prometedor, muy prometedor. Y hoy día viéndolo en retrospectiva, sí, efectivamente habría sido un exitazo mi decisión humana, digamos. Y en ese momento yo tengo que Mm, decidir. correcto. Y cuando decido precisamente por un sentimiento amoroso, por un sentimiento amoroso que va más allá de la parte, más que profesional, de la parte personal, en que yo me beneficiaría, digamos, entonces preferí esto otro, con un poco también de deformación profesional, porque como era periodista, también me tincaba esta cosa de lo desconocido, de investigar, de ver si eso funcionaba realmente o no, si era verdad o no, ¿no es cierto?, detrás de la noticia. Pero ha sido así Mm. siempre las buenas decisiones, ¿no?
Es bonito, Fresia, por lo menos a mí también me pasa cuando uno va, digamos, se va desarrollando en la vida, cómo todo se Claro, va integrando y uno va viendo las intersecciones de las distintas relaciones y que todo ha tenido un exacto, sentido, ¿no? Todo ha ido hacia claro. esa integración. ¿No es cierto? Es rico Es sentir eso, como ¿no? que uno ya mira, como dices tú, uno mira un poco el recorrido que está, digamos, en tu memoria, ¿no? Y te das cuenta de que, wow, Claro. parece que lo voy haciendo bien, parece que voy tomando buenas decisiones, entre medio de muchas, por supuesto, que uno ha tomado erradas también y que no sabe Lógico. cuáles habrían sido las consecuencias si las hubiera tomado correctas, ¿no? Pero bueno, pero Me imagino, sí, me imagino que has tenido varias noches claro, por oscuras del alma supuesto, en también, el ¿no? caminar siempre están esas noches oscuras, que sirven mucho además porque es como llegar al fondo para darte impulso y volver a tomar aire en la superficie de tu origen, digamos, ¿no? Entonces, es bueno pasar por eso. Claro que el momento mismo, los momentos esos no son nada de agradables, pero Sí. bueno, a todos nos pasa, ¿no? Eh, ¿Y en qué áreas han sido las más fuertes, por ejemplo, en el amor, en el aspecto material, en el aspecto profesional? ¿Por dónde ha ido la mayor Eh, oscuridad? Fíjate que han sido, la mayor oscuridad han sido momentos. No tengo recuerdos No, de que hayan sido etapas, ni mucho menos. Son hitos que en la medida que uno de va acuerdo. avanzando, cada vez se expresan y duran de manera diferente. Entonces, son momentos que pasan. Yo diría que lo más puede ser antes, digamos, ahora ya dura menos incluso, pero antes, en las épocas cuando yo recién empecé esta aventura, este caminar, digamos, me pasaba bastante seguido, que no eran las más oscuras, pero eran como las desilusionantes de alguna manera, que es lo primero que te pasa, ¿no? Cuando te empiezas a Mm. desilusionar, llega momentos, te pones barreras en la cual tú llegas momentos en que dices, hasta aquí llego, no sigo, ¿ya? Y de repente tomas la decisión correcta y sigues, ¿no? Entonces, esas partes son como noches no tan oscuras, hasta que llega un momento que llega fíjate que yo siempre pensaba que la noche oscura para mí iba a ser la pérdida de un ser querido. Y cuando pierdo a Anthony, a mi hijo mayor, no fue la noche más oscura, al contrario, tampoco fue, humanamente fue muy, muy dramático, como sucede en todas las pérdidas de los seres queridos, pero a continuación me asombraba de una cierta tranquilidad que tenía por él, muy grande, es como decir, se fue en el momento justo, está protegido, está mejor que nadie, que ninguno de nosotros, y la certeza, porque hubo muchas señales, la certeza de que estaba en un lugar maravilloso, ¿ya? Y eso pasó de lo que podría haber sido una noche oscura en el plano humano, pasó a ser de reconfortamiento, no sé cómo decirlo, y si no bien de alegría, porque obviamente nadie está alegre en ese momento, sí de una felicidad interna, como compartir con él algo que él estaba viviendo, ¿ya? Entonces, algo que pudo haber sido esa noche oscura no lo fue, no lo fue. Eso es, ¿Y qué le puedes decir a personas que nos están viendo, escuchando, que pueden estar pasando por noches oscuras así fuertes? ¿Cómo poder claro, y hay mucho, enfrentarlas Hay según mucho tu que propia decir al experiencia, por supuesto? respecto, porque en todos estos 40 años que tú bien dijiste, todo ha sido como un camino ascendente, que es lo que nos pasa nomás. Entonces he ido teniendo experiencia que a veces lamento no poder traspasarlas como experiencia, las puedo llegar a irradiar, pero traspasarlas, lamento que cada uno tiene que pasar sus experiencias. Sin embargo, lo que puedo decir en todo este aprendizaje y en esta entrega que hago de mi tarea es que la muerte jamás ha existido. O sea,
De hecho, diríamos que es la mayor mentira en que hemos estado envueltos por millones de años, millones de años. Hoy día, con el despertar de conciencia de la humanidad, es más fácil comprenderlo, pero no solo ha sido esta mentira, digamos, como diríamos, eh, eh, sino que también ha sido la imposición natural que vino a nosotros del miedo a la muerte, ¿ya? Y el miedo a la muerte tiene que ver con un sistema de vida, con una información que se grabó en nuestra genética, que tiene que ver con el creer que la muerte existe como tal, ¿cómo te diría? Como parte de un control, parte del control de esta humanidad Exacto. bueno, para tenernos bajo un control, que no podemos saberlo, tenemos como, diríamos, ya mayor información, una mayor apertura, pero es muy ínfima en relación a lo que podemos saber. Lo demás es elucubración, por supuesto. Pero lo que sí me lleva a saber eso, aparte de todo lo que se ha logrado un poquito descubrir o trascender, es mi propia experiencia. La propia experiencia que me lleva, ¿no es cierto?, a saber quiénes somos realmente. Entonces, lo que yo le puedo decir a las personas que están pasando por procesos difíciles de pérdidas de seres queridos, primero, la muerte no existe, no ha existido nunca, ¿ya? Los seres somos eternos, seguimos existiendo y cuando nos vamos somos un poquito más libres de lo que estamos acá. Nosotros somos seres de energía, eso lo hemos hablado, Edgardo, muchas veces, tú lo conoces. Somos seres de energía que estamos densificados en este campo. Entonces, a raíz de esta densificación, hemos tenido que manifestar en un vehículo, en este vehículo material, nos materializamos de alguna manera en este campo y portamos este vehículo y que es lo que único que nos permite, estamos muy densificados, por eso tenemos este vehículo, y entonces nos permite crear en este campo limitado. Pero nosotros, en nuestra identidad, en nuestro origen, somos seres de naturaleza perfecta, somos atemporales, somos eternos, y cuando llega el momento de dejar, digamos, de cumplir ya el propósito que tuvimos acá y dejar el vehículo, en ese momento nosotros nos liberamos de esa densidad y entramos, digamos, en una especie de recuperación, por decir así, donde somos mucho más libres de lo que estamos acá. Por lo tanto, acuérdate que hoy día ya se habla mucho y hay muchas experiencias que hablan como algunos seres están tan cerca o pueden de alguna manera vernos a nosotros y nosotros no verlos a ellos, ¿no? O sea, es como llegar a intervenir incluso este campo desde potencias recuperadas que nosotros todavía no podemos hacer porque estamos tan densos, ¿no? Y bueno, va por ahí, ¿no? Pero lo que más me impacta al respecto también, que es claro decirlo, es que, el, es que la ciencia está envuelta de alguna manera, estaba envuelta porque hoy día ya hay varios cambios al respecto, pero estaba envuelta en esta misma mentira, yo creo que producto de la soberbia humana más bien, en que hacía, hasta el día de hoy, hace nacer la vida de alguna manera de la materia y no al revés. O sea, la materia como que genera energía. No logra partir, de hecho ha habido discusiones a nivel científico de físicos que en conversaciones físico-filosóficas, digamos, uno de esos científicos, no me acuerdo si era Wilber o alguien, decía, lo malo que tenemos es que partimos siempre desde la materia porque no tenemos desde dónde partir por otro lado. Y porque
es tan un poquito cerrada y obtusa la forma de pensar que tenemos acá, que si no nos volamos, no pensamos más allá, eso es falso. Cuando resulta que Einstein mismo dijo, todo es energía, por lo tanto, desde nuestra comprensión ya podemos decir que si nosotros somos todo es energía, nosotros somos seres de energía, en este campo nos densificamos a la materia, por lo tanto, este campo es densísimo, ¿no? Mm. Y aquí es donde nosotros estamos olvidados de nuestra identidad. Y entonces es cuando tenemos que estudiarnos a nosotros mismos, volvernos a conocer a nosotros mismos y saber llegar a sacar de nuestro ADN, a nuestra memoria del origen, llegar a sacar la información real que está en nosotros. Y cuando llegamos a eso, no te caben dudas, pero no te cabe ninguna duda de que efectivamente nosotros estamos aquí transitoriamente, menos mal que estamos transitoriamente, y que en realidad lo que tenemos que hacer, que bueno, aquí vinimos a aprender a crear con amor, para poder efectivamente volver a recuperar nuestras potencias originales y vivir los universos que nos merecemos en el fondo, que es cada vez más cerca de la perfección, Por supuesto. que una vez tuvimos además. Exactamente. Hagamos un repaso de todos tus libros así cortito y justo uno de tus libros tú hablas de esto, que es la obra, tu tercera obra, me Sí, parece, Estamos todos muertos. Tú dices Tánatos, una aventura inolvidable, donde dice, lo que denominamos vida es en realidad muerte, la condición ilusoria donde los muertos entierran a sus muertos. Un infierno, en el mejor de los casos, un purgatorio. La muerte no existe si realizamos un auténtico proceso de transformación interior. Qué importante lo que planteas, darse cuenta que en el fondo estamos tan dormidos, tan programados, y por ese claro, lado y estamos fíjate, muertos. Y cuando empezamos a desarrollar... es más profundo Dale, aún, dale. porque fíjate que cuando uno dice estamos todos muertos, lo primero que te aparece es justamente decir, claro, estamos con una conciencia limitada, estamos muertos a nosotros mismos, en fin, viene como una especie de reflexión filosófica. Pero esto es literal. O sea, lo que yo entregué, y eso es lo que quise dar a entender en el libro, ¿no? Con Tánatos, que Tánatos estaba como a mi lado, guiando todo el proceso de mi escritura. Bueno, eh, en realidad aquí estamos muertos a la verdadera vida. O sea, aquí es como decir, lo digo en estas palabras, cuando aterrizamos acá, cuando nos densificamos a este campo es una imitación de la verdadera vida. Esto lo podríamos ampliar en otro programa, no sé, en otra ocasión, porque es como hablar bastante de eso. Pero es como que se sacó de un programa original, se sacó un programa intermedio, un programa secundario, como diríamos, un sucedáneo, que sería esta forma de existencia. Y en esta forma de existencia nos quedamos como atrapados. Entonces, eh, cuando, ¿cómo te digo? Y aquí es como quedamos olvidados, limitados, atrapados, ¿ya? Nos morimos a nosotros mismos, nos morimos a nuestra identidad. O sea, nos transformamos en un resultado de muerte. Estoy hablando, al materializarnos acá, pues se produjo un resultado de muerte. ¿Por qué? Porque nos limitamos a la frecuencia de este campo, que es una frecuencia que no supera un porcentaje mínimo de nuestra capacidad creadora, que está en nuestra memoria, que está en nuestros genes. Entonces, pero que aquí no es detectable, que aquí no es usable, que es el 90% de nuestra genética. O sea, la genética, que es la memoria del origen. Entonces, cuando tú descubres eso, te das cuenta de que cuando tú te vas, cuando dejas momentáneamente al principio, porque muchas veces nosotros lo dejamos momentáneamente, a no ser que nos portemos muy bien, y en ese caso salimos y recuperamos nuestra verdadera vida.
Pero cuando salimos en general y tenemos otras veces que volver, estamos menos muertos, pero todavía no estamos vivos, o sea, todavía no hemos recuperado la verdadera vida. O sea, el ser que parte está menos muerto. Recupera memorias, no todas, pero recupera memorias, sabe cuando metió la pata, sabe cuando hizo cosas maravillosas, descansa, vive situaciones que quedaron en suspenso, se crean verdaderos hologramas de vida, etcétera, 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 hasta que vuelve otra vez para desatar nudos, para desatar frecuencias que quedaron ahí atrapaditas en este campo, hasta que finalmente, en algún momento, el ser recupera la verdadera vida, pasa, digamos, todos los niveles de esta octava atómica, esta octava de 7 niveles, como son las octavas del universo, del concierto del cosmos, digamos, y pasa, digamos, a la octava de luz, a la octava electrónica, que es la octava donde están los seres vivos. Ahí están vivos. Ahí ya no, claro, ahí ya no vuelven conectados. más, ya, que son lo que nosotros llamamos los grandes maestros, ¿no? Los maestros superiores, los maestros ascensionados que se llaman, ¿no? Eso que tampoco es el final. Ellos también están en lo que vamos más allá después, ¿no? Pero ya Claro. nosotros tendremos que conformarnos con que buscamos esa perfección y esa perfección está ahí, ahí ya estamos en una verdadera vida. Y todo lo que está acá estamos como en sarcófagos, de hecho nuestro vehículo es como un sarcófago, o sea, el ser energía, que es tremendo potencial, está como supeditado a esta limitación del vehículo, ¿no? Que no corre más de kilómetros por hora, que se cansa, que a veces que hay que dejarlo en reposo, que se le echan a perder piezas, etcétera. Sin embargo, este ser que maneja el vehículo es una tremenda potencia. Entonces, eso es básicamente lo que yo he querido dar a entender en el libro y, por supuesto, con muchas, como diríamos, recomendaciones, sugerencias que da Thanatos para ir avanzando en este caminar a oscuras que tenemos acá. Eso, correcto. Muy potente lo que dice, querida Fresia. ¿Y cómo, cuál sería como las claves como principales? Sé que también es una pregunta muy larga y profunda, pero ¿cuáles serían las claves como para iniciar un proceso auténtico de transformación, especialmente en estos tiempos que está todo en Claro, proceso de las transformación? claves las han dado siempre los grandes avatares, ¿no? Eh, Fíjate que la palabra avatar es bien curiosa porque avatar significa acontecimiento, generalmente acontecimientos fuertes, ¿no? Sin embargo, también les decimos avatares a los grandes iniciados que han llegado como Jesús, Buda, Mahoma, qué sé yo, y todos los que no conocemos, porque estamos hablando de millones de años en que han habido siempre estos seres que han venido a dar la misma clave, siempre la misma clave. Siempre es lo mismo, porque la verdad es una sola. Entonces, y que nosotros la hemos ido dividiendo, parcelizando, corrigiéndola, creyendo que podemos hacerlo mejor que el origen, digamos, ¿no? Entonces, esas claves siempre hablan de recuperar una conexión que en la medida que nosotros podamos recuperarla, entonces vamos a empezar a recuperar también la memoria del origen y con eso también significa que para ello tenemos que conocernos más a nosotros mismos. Y con esa conexión empieza ese conocimiento, empieza y parte del poder creador que nosotros tenemos. Porque para llegar a generar esa conexión, uno tiene que tener como ser creador, tiene que transformarse en un ser humilde. Vale decir, o sea, soy creador, pero no las tengo todas conmigo, o sea, formo parte de una herencia, por decir así, o formo parte de una afiliación que tiene un padre, que tiene algo del cual yo emano, que es ese poder, que tiene ese poder. Es como mi herencia. Por lo tanto, yo solo no puedo. O sea,
como decía Jesús, ¿no? El Padre en mí que nace la obra junto conmigo, por decirlo así. Entonces hay que recuperar esa afiliación, recuperar esa conexión. Y eso es lo que han dicho todos los avatares cuando hablan, digamos, que lo primero es conectarse, lo primero es amar a Dios por sobre todas las cosas, y el prójimo como a sí mismo. Y Buda habla de la media vía del Buda, que es lo mismo, o sea, la media vía y de compasión. O sea, decir, la media vía es que no es ni uno ni otro lado, sino que es el uno, es la ausencia de unidad incluso, es el uno. Y por eso media vía. Y la compasión, que también equivale, que bueno, desde esa media vía puedes irradiar extrayendo de esa media vía la radiación necesaria para ayudar a tu semejante. Y lo mismo pasa con amar a Dios por sobre todas las cosas y el prójimo a sí mismo. Te está dando la conexión. Primero enchúfate, o sea, primero conéctate a tu origen. Y una vez que te conectes, una vez que te enchufes, una vez que aceptes que no eres tú el gran poderoso, sino que tienes un poder heredado, que debes hacerlo en conjunto con tu origen, con la fuente generadora, con lo que llámalo Dios, llámalo, no sé, perfección, como sea, es un poder co-creador. Entonces, cuando llegas a ese poder co-creador, logras hacer, entonces estás en el buen camino. Y el resto viene por añadiduras, es impresionante, porque entonces, en el fondo es conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo. A todo esto me fui no sé para qué lado y Correcto. no me acuerdo qué es lo que me preguntaste. No, no, está perfecto. ¿Cómo era el proceso de Ya, transformación? Lo dijiste me perfecto. chunté, ya, No, ya. está buenísimo. Sí, sí. Y bueno, tu primer libro, yo creo que ahí como que se abrió todo, ¿no? El cielo está Exactamente, abierto, tal como claro. dice el título. Ahí tú das como las claves de la glándula pineal y los beneficios y las claves de la Claro, claro. activación, ¿no? Ahí es la primera vez que yo, realmente ese libro nació para apoyar a los primeros pinelistas, ¿ya? Nació, en realidad, yo empecé a dictar Mm. los talleres en el año 90 y el libro salió como el 95, por ahí más o menos. Entonces empezó ¿cómo decirte? Pasaban tantos eventos, ¿no? Que yo dije, ya, voy a tomar algunos de ellos y voy a hacer esto para que la gente se sienta más apoyada, para que se lo lleven a su casa, en fin. Y eso Sí, fue, el cielo está abierto, fue eso, fue hecho más bien para los pinelistas. Pero me llevé la sorpresa de que después me escribía gente que a través del propio libro habían logrado activar su pineal, habían activado la conexión primero que nada, y luego habían trabajado con la piñal, en fin. Muy poco sí, porque no es fácil, no es fácil. Pero no era ese el objetivo, obviamente, pero había sí. gente que lo logró, que yo creo que tiene que ver con esa memoria del origen que todos tenemos, ¿no? Que buscamos esa perfección. Y bueno, eso Mm. básicamente, ¿no? Qué bello. Y ahí tú hablas de los beneficios, por ejemplo, regeneración celular, eh, parar el deterioro celular, los ciclos circadianos, el incremento del potencial creativo, estados de expansión de conciencia, fortalecimiento del sistema inmunológico, una vida onírica más enriquecida, contemplación consciente, un montón de características. Y a mí me impresiona todo lo que hoy se habla de la glándula pineal, tú, diciendo que tú lo hablaste hace tantos años, ¿por qué? Ahí diría que hay una clave de que todo se está transformando, ¿no? Que se está expandiendo la conciencia. Absolutamente. Claro, ya hay digamos, está la teoría, ¿no es cierto?, de que cuando tú lanzas algo a la malla electromagnética, la malla creativa, ¿no? Queda, Claro que y en la medida que se va repitiendo por las personas, por los que van, en este caso, por los que iban leyendo el libro, por los que van tomando los seminarios, por los que van practicando, por todo eso, se va produciendo esta red, ¿no? Hasta que llega en los seres que están como sensibles a esos niveles de frecuencia, y reciben esa inspiración y la hacen suya también. Entonces empieza a salir el lenguaje, que era un lenguaje que cuando yo empecé nadie entendía nada, decían que yo estaba
loca, ¿no? Que, en fin, tuve muchos problemas. Ahí tuve algunas noches oscuras, noches oscuras del alma, porque llegó un momento que yo dije, yo no quiero seguir, porque realmente recibía como de repente cosas que eran que no bueno, da lo mismo, eso no importa mucho. Ya. Exacto. Entonces, claro, en la medida que fue pasando, y hoy día yo veo, incluso fíjate que el otro día conversábamos que cuando yo estuve, cuando lanzaron el libro en México, El cielo está abierto, esto fue, no me acuerdo si fue el 2008, por ahí, 2008, 2009. Estaba también lanzándose en ese mismo momento en México, en la Feria Exposer, el libro El Secreto, ¿ya? Que fue el boom, ¿no es cierto? El Secreto. Y al lado del Secreto Sí, pues. estaba El cielo está abierto, ¿ya? Y lo que divertido es que El cielo está abierto tenía la edición de 1996 o algo así, y El Secreto tenía la edición recién de ahí. Entonces, pero toda la gente se iba al Secreto y no veían El cielo está abierto, que era en el fondo donde estaba la fórmula que El Secreto estaba diciendo. O sea, El Secreto no tiene la fórmula, estaba al lado. Entonces era como divertido, nos acordábamos de eso, ¿no? Buena. Cómo pasan las cosas. Y cómo también uno va siendo guiado también para Sí. encontrar justo los momentos, los libros, los, los, eh, los seminarios o lo que sea, ¿no? Cuándo tiene que llegar y a dónde tiene que llegar, porque obviamente cada uno tiene caminos que pueden ser múltiples hoy día, sobre todo hoy día que en todo el planeta salen ayudas a la humanidad para despertar más conciencias, etcétera, etcétera. También están las trampas, por supuesto, como todo. Pero, claro, Obvio. pero hoy día yo siento que hay muchos seres que están eligiendo ya caminos, están eligiendo por dónde me voy, porque este despertar es un tremendo despertar que está ocurriendo. Sí, y eso tiene que ver también, Frecia, con lo que tú estás diciendo respecto a la información, ¿no? Como está bajando como toda la información y a medida que uno la recibe, también la entrega y esto cada vez se va expandiendo en forma exponencial. Por Absolutamente. eso que el Claro, proceso es claro tan que intenso, sí, claro. Y fíjate que podría haberse expandido más, pienso yo, si yo hubiera sido, por ejemplo, norteamericana, yo hubiera sido hombre. Yo hubiera vivido en Estados Unidos, yo hubiera sido hombre, yo creo que habría tenido otra, otra historia del método, ¿no? Pero yo creo que es una... ¿no? Pues, Sí, po, igual es pero eso te digo, habría tenido una carrera más rápida. Pero yo creo que por alguna razón, no es que lo crea, lo sé, que por alguna razón nace en Sudamérica y trae a través de lo femenino, digamos. Así que por ese lado entiendo perfectamente los motivos. claro. De hecho, tú tienes otro libro que se llama El símbolo final, más que un método, un Justo. plan para América. Entonces, ¿qué significa América dentro del futuro potencial del planeta? Eso ya lo estabas visualizando tú Sí, hace muchos años, ¿no? ¿Qué pasa sí, con nuestro continente? fíjate que bueno, pasa que a través de ser ratón de biblioteca durante muchos años, me gustaba de chica mucho todo lo que tiene que ver con civilizaciones antiguas. Y una de las cosas que hice yo fue seguir un posgrado en culturas precolombinas, entre medio. Entonces me ha tocado leer mucho, investigar harto y me fascina por lo demás y sobre todo que mi permanencia, mi vida también en el desierto de Atacama me enseñó mucho, en fin. Y resulta que también cuando viví en México, por supuesto, se completó mucho, muchas cosas. Nunca, nunca es mucho, ¿ah? Siempre uno se da cuenta que cuando más va aprendiendo, cosas quedan ahí como en suspenso. Pero de todo eso, a mí me queda, todo lo resumo en una profecía inca, ¿no es cierto? Que es lo que yo siempre parto con eso, porque a partir de ahí ya puedo decir todo lo que puedo decir en mis conferencias con respecto a América, que es esta profecía que tiene que ver con los queros. La primera vez que la escuché no fue acá en Chile, fue en El Salvador, en Centroamérica.
Y ahí me contaron la historia también Mm. de esa profecía que dice, cuando el cóndor del sur se encuentre con el águila del norte en el lugar del jaguar, América esplenderá en luz e iluminará el mundo. Cuando lo supe, una vez lo supe en esos términos, otra vez un poquito modificada, pero siempre más o menos con la misma, con el mismo objetivo. Eh, Me impactó tanto porque esa información yo la tenía a raíz justamente de mis viajes cuando viví en el sur de Francia durante casi 4 años, donde obviamente tuve contactos también muy importantes y trascendentes, que fue lo que cambió mi vida en el fondo, donde la información ya de un poco más del mundo de la sabiduría iniciática, diríamos, hablaba de que América era el continente que iba a dar, en un momento iba a tener que dar ejemplo al mundo. Iba a tener que dar, no era que va a dar ejemplo al mundo, porque era como que veamos cómo se va a portar la gente de América, pues, o sea, de eso depende. Entonces, y acá pasaba algo parecido. Entonces, cuando yo supe esta historia ahí en El Salvador, las mismas personas me contaban que se había hecho una posta de las etnias americanas, partiendo unos de Canadá y otros partiendo de la Patagonia, grupitos, así que parece que hicieron el acuerdo para ver si efectivamente la profecía se cumplía, porque el Centroamérica y sobre todo El Salvador, el símbolo que tienen es el jaguar. Y entonces tú sabes que América del Norte tiene el símbolo, el águila, ¿no es cierto?, tanto en México como en Estados Unidos, y nosotros tenemos el símbolo, por supuesto, del cóndor. Entonces hicieron esta aposta. Y cuando no sabía si iba a coincidir, pero coincidió perfectamente. Se encontraron de los dos extremos en El Salvador. Entonces, eso fue como ellos dijeron, bueno, ya cumplimos la parte externa de la profecía. Ahora le queda al pueblo que habita América cumplir la parte del fondo, el fondo. Y la verdad es que todo lo que se resume de América, es que se habla también, cuando hablamos económicamente, o que sea, muchas veces se hablaba de América, el futuro de la humanidad, también se ha dicho muchas veces que es un continente muy rico, que está todo por hacer en América, en fin, muchas cosas así. Y por otros lados también hay estudios, no sé, más bien alternativos, que también dan como que esta zona está altamente protegida a través de la misma geografía, ¿ya? Como cosas así. Entonces, eso sería como, te Sí, diría yo, el resumen o el principio de explicar por qué América, ¿no? sí, de todas maneras. ¿Y en poquitas palabras, cuál fue tu resumen, tu conclusión? ¿O qué te sucedió con tu experiencia en el En el desierto? desierto nace el método. En el desierto, en mi experiencia, yo me fui al desierto para cumplir con ciertas tareas, ciertos compromisos que yo misma asumí en forma personal, por supuesto. Y, y estuve ahí durante un tiempo. Bueno, me acompañaron, por supuesto, no estuve sola. Me acompañaron algunos amigos durante un tiempo, también estuve sola, algunos periodos, en fin. Y ahí nace el método Darío, primero a la práctica que yo tenía de lo que había aprendido en Francia. Fui a practicar intensamente y a vivir también, experienciar la vida, porque yo era de una persona absolutamente ciudadana, que jamás se me había ocurrido ir a vivir al desierto. Eh, tú veías que de la oferta que tuve como periodista para llevar una vida bastante interesante, termino en el desierto, como digo yo, sin nada, pero con todo, porque la verdad es que para irme a vivir allá llevé solamente un baúl con un poco de ropa, mi saco de dormir, la carpa y un aparato de música.
y mis libros, eso fue todo. Entonces, llegar ahí, poder vivir la cantidad de años que viví ahí, fue realmente extraordinario. Aprender que tú puedes llegar a la opulencia divina en el fondo y que sabes lo que es la opulencia, que es muy distinto a la afluencia, ¿no? Que tiene que ver con el dinero, sino que es la opulencia, que incluye todo, absolutamente todo, la abundancia de toda buena cosa, incluyendo también de alguna manera que te llegue, si necesitas el dinero lo puedes tener. En fin, entonces, para mí, todo Mm. eso marcó lo que hoy día podemos estar conversando también. O sea, yo creo que ahí fue donde se desencadenó todo lo que conocemos ahora en los libros, el método básicamente, ¿no? Y mi propia vida, mi propia existencia, mi propia experiencia, que obviamente trato de transmitirla, irradiándola lo más posible para que pueda, ojalá, influir en tantos seres que pueden estar sensibles a esto mismo que yo entrego, a esto mismo que es mi interés también. Por supuesto. Me imagino que te sientes feliz también con el trabajo que estás desarrollando, Por ¿no? supuesto, o sea, no te puedo decir, yo soy un ser feliz, feliz, que no es lo mismo que contento. Te digo, porque cuando uno está contento o está contento con lo que se conoce como felicidad acá, ¿no? Y yo me siento feliz porque logré que me aprobaran un proyecto. Estoy feliz porque, no sé, porque hoy día estoy bien, está mi familia bien, estamos todos bien. Y sí, y eso existe y está bien, ¿ya? Bueno, pero eso no es la felicidad. La felicidad es un estado permanente que, cuando el ser llega a tenerla, se produce en una entrega irradiante de la felicidad a los demás. Es como que, logras el milagro de que quienes están en tu entorno o a quienes tú diriges esa frecuencia vibratoria de ese estado permanente, la reciben, y si tienen dolor, si tienen pena, si tienen algo pasa que los eleva y se van sintiendo cada vez mejor, cada vez más sanos, cada vez más, más felices justamente. Entonces, esa es la verdadera felicidad, la que logra que haya alguien más feliz o haya alguien que sufra menos, uno menos que sufra. Eso por ahí va. En cambio, la otra es como más egoísta, es como decir, es más del ego, ¿no? O sea, estoy segura, por eso estoy Por feliz, supuesto. etcétera, ¿no? Que es parte también de nuestra vida, no podemos negarlo, tampoco es un tema. Pero eso es contentamiento, eso es alegría, tal vez. Pero la felicidad es mucho más, es un estado de plenitud, en el fondo. Ahora, cuando tú hablas también del ego, es parte de la automaestría, ¿no? El ego y Claro, el desapego, empezar a trabajarse a claro, sí mismo, y por otro lado el concepto y la importancia por del concepto supuesto. amor, O ¿no? sea, fíjate que el ego, que, tantos dicen, no, que si yo, que hay que abatir el ego es aquí en este mundo es una forma de protección, aquí, o sea, en la memoria humanidad, el ego es una Mm. forma de protección, pero el tema es que tenemos que salir de ese ego, o sea, tenemos que usarlo solamente como si fuera el bastón por mientras aprendemos a caminar solo. Ese es un poco el tema, ¿no? O sea, ¿cómo caminas solo cuando empezaste a amar? O sea, cuando empiezas a conectarte, porque el amor no es el amor humano precisamente, que está lleno de miedo, porque el amor humano está lleno de miedo. Por lo tanto, eh, está mal, digamos, no es amor cuando hay celos, cuando hay dependencias, cuando hay, qué sé yo, posesión, ¿no es cierto? Ahí no hay amor, ahí está el miedo intercambiando ahí con lo que llamamos amor. El Sí. amor es solamente, tú puedes sentir ese amor universal, real, verdadero, cuando has recuperado las grandes claves que te entraron los avatares, que es la conexión, básicamente, la conexión con tu origen, la conexión con la divinidad que es y hay en ti también, ¿no? Y que también es tu herencia, ¿no?
Entonces, y ahí empiezas a emitir claro. realmente y a actuar bajo ese potencial que es el poder creador mayor del universo, ¿no? Y que además es la más alta frecuencia que tú puedes hacer entrar en este campo. Claro, de hecho, tú hablas que en los campos de luz no existen Claro, polaridades separadas. De alguna forma esto claro, es lo que estás diciendo, exactamente. ¿no? Que, digamos, tenemos que Claro, conectar, hay que, claro, hay hay que que encenderse y encenderse, para dices tú. eso, como somos creadores, tenemos que tener el sentimiento de querer hacerlo. Porque cuando yo creo las cosas, yo creo, no sé, el libro, porque aquí me pasaron en el libro, este era el libro que salió en la edición argentina de Kier, de Estamos Todos Muertos, ¿no? Claro, la Ah, tengo de buenísimo. Kier. Está buena, Qué ¿eh? buena la... Está muy buena claro, ahí Sí, sí. está. Sí, Es muy clara. sí, yo tengo también la versión de Catalonia, pero no la tengo acá. En fin. Eh, ay, se me fue, ¿de qué estábamos hablando? No, que en Ah, los ya, ya, campos de sí, luz no sí, sí, existen sí, polaridades sí. separadas, que en los campos de luz, Claro, no existe la claro, polaridad separada, obviamente, porque este campo es un campo de frecuencia. Cuando baja la frecuencia, baja, los polos tienden a separarse. Entonces aquí vivimos con los polos separados y siempre estamos eligiendo entre lo correcto y lo incorrecto. Está la alegría y la tristeza, está el éxito y el fracaso, etcétera, ¿no? Pero cuando tú conectas, automáticamente entras al campo de la conexión que es superior, que es sobre la barrera frecuencia, abres la barrera frecuencia, digamos, y entras a la otra octava, digamos, conectas con la otra octava, y en ese campo, que es el campo electrónico en el fondo, el campo de la luz, los polos ya no están separados, ya no están separados. Entonces, al no estar separados, el proceso que se genera siempre va a ser de naturaleza perfecta. Toda la creación se transforma en naturaleza perfecta. En cambio, a separado tienes la opción de que sea correcto o incorrecto y todas las mm, variables que hay entre medio, ¿no? Ese es un poco el tema. sí. Bueno, Alondra ahí está diciendo dónde están los libros, en Busca ¿Ah? Libros y en Amazon también se pueden encontrar. Y en ese sentido, hay, me parece que tu sexta obra es que en nuestro Sí, origen, más allá del cielo, que es un poco lo que has ido transmitiendo, ¿no? Y el conocerse a sí mismo desde exacto. el origen. Fíjate que ese es como el método llevado, pero de pe a pa. O sea, ahí ha sido como la experiencia del método. O sea, 30 años ya, bueno, ahora ya llevamos 32 años, pero 30 años del método. O sea, es como el cielo está abierto, fue como para ayudar a los pinelistas primero, ¿no? Y luego está el de hace 30, el de ahora, de 30 años después, donde ya no se cuentan tantas experiencias de los participantes o cosas así, sino que ahora yo diría, es como estar ahí en la mitad de la clave de eso. O sea, ahí está la clave, está en el último libro, está con detalle, está la parte, está el ciencia espíritu en el fondo. Está, sí, está Sí, como sí, explicado de alguna manera, de forma muy simple, algo que es muy difícil para nuestra memoria humanidad. Está tratado después de 30 años, he logrado simplificar el sí. lenguaje, he logrado simplificar, valga la redundancia, los ejemplos también, eh, pero así todo, claro, hay que leerlo con paciencia, hay que leerlo con calma, y Sí, está incluso la conexión, ahí está el ejercicio de conexión, o sea, está todo entregado, incluso hay un poco de historia por ahí. Para mí es el corolario del método, en el fondo, ¿no? mm. Y tú cierras con una frase, digamos, estaremos por fin ante la victoria de nuestros sueños más Exactamente, preciados. porque Muy sí, efectivo, pero es ¿no? lógico, o sea, si logramos comprender y aplicar lo que está en ese libro, a mí no me cabe duda que si somos creadores, todo lo que pensamos, sentimos, hacemos, lo estamos, entra
a lo real, que es en lo invisible, a esta malla creadora que envuelve el planeta, ¿no? Eh, si todo eso vamos creando una potencia creadora, valga la redundancia, eh, eh, de influencia, diríamos, dentro de la malla, tan grande que al manifestarse acá puede incluso barrer, ojalá lleguemos a eso y terminar con el miedo. El día que nosotros terminemos de temer, el día que terminemos de tener miedo, ese día nadie puede nada contra nosotros, nadie, nada. Nada, o sea, sería el fin de la oscuridad, sería el principio de la vida del paraíso. El tema es que, ¿cómo vencemos ese miedo? Porque el miedo que tenemos es el miedo a la muerte, justamente. O sea, eso es lo que se nos ha inculcado, el miedo a la muerte. Cuando tengamos la certeza que la muerte no existe, ni ha existido nunca, sino que aquí estamos muertos. Y que cuando alguien se va deberíamos estar felices porque Sí. se liberó un poco ya, y ojalá definitivamente. Y que todo es uno, que nosotros somos emanaciones del uno, del gran uno creador perfecto. Somos sus emanaciones, individualidades de ese uno. Entonces, eso es que nos manifestamos hasta llegar a una densidad tal como es la de este campo. Y aquí estamos, pero no somos esto. Sino, fíjate la incongruencia, ¿cómo es posible que tengamos en nuestra genética solo un 10% de genes descifrables y aplicables, digamos, que son los que, digamos, guardan las experiencias de este campo? Y tengamos un 90% de una genética de memoria, digamos, celular, que es indescifrable en este campo y que es la memoria de la perfección a la cual solo se puede entrar cuando estás en la frecuencia de esa memoria. Esa memoria no es descifrable en este campo y es el 90%. ¿Qué más pruebas queremos de que efectivamente nosotros tenemos estas Obvio. potencias y no están acá, están en nuestra identidad? Entonces, es como decir, dejemos de tener miedo, dejemos de temer, no sé, represalias, muertes, qué sé yo, amenazas, porque en el fondo es el miedo a la muerte, en todo sentido, el miedo a la muerte en la salud, el miedo Sí, a la muerte en las amenazas, el miedo a la muerte en las guerras, en lo que sea. sí, sí, de todas maneras. Somos seres invencibles, infinitos e Exactamente, inmortales. exactamente. Y Sí, fíjate que ayer, ayer tuvimos programa de radio con Alondra y me acordé de que había leído por ahí en las redes, ¿no? Una palabra que estaba como estudiada, diríamos, que era catástrofe, ¿ya? Porque nosotros tenemos miedo a las catástrofes. De hecho, las grandes civilizaciones que han ido degenerándose, ¿no es cierto?, terminan al final en colapsos, en catástrofes, en qué sé yo, ¿no es cierto?, grandes. Entonces, claro. para que eso no pase, ¿no? Pero bueno, no va a pasar si es que nosotros nos ponemos a la tarea. Pero la palabra catástrofe, si tú la analizas, es catastro de la fe, o sea, es la prueba de la fe. O sea, si tienes suficiente fe, Ah, jamás, o sea, la tienes y la aplicas, no habría catástrofe, o sea, no habría lo que la palabra indica, ¿no? O sea, en el sentido completo. Y sí, lo encontré genial, genial. sí. Ahora es una fe comprendida, Es la una fe certeza de lo interior. invisible. No, 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 no esa es la fe. certeza de lo invisible, o sea, la experiencia. Como digo yo siempre que Dios nos explica, Dios es experiencia, ¿no? Es lo mismo, o sea, cuando los científicos, cuando siempre digo que los que tienen Correcto. más fe son los científicos, ¿por qué? Porque operan con lo invisible ellos. Ellos siempre están operando con lo invisible. Generar equipos para que lo invisible de distintas frecuencias, vibraciones, etcétera, entren en que la imagen que estamos en este momento viéndonos eh, eh, no está en el celular, o sea, no es el celular el que la produce, o sea, es los elementos en lo invisible que hacen que el celular la atrape, digamos, de alguna manera y lo pueda volver en lo que estamos nosotros. Entonces, todo se genera en lo invisible y todo lo demás son meros resultados. Y los resultados, como digo, pueden ser cambiados. Sí.
De todas maneras, para todas las amigas, amigos que están preguntando, hay mucha información de Fresia, está el sitio web, ¿no? Universo, Fresia Castro, está Fresia Castro también, si ustedes ponen en Google, y están todos los libros y se pueden comprar en Amazon y en otros puntos. Para ir cerrando, querida Fresia, te voy a una frase y tú la profundizas, una frase tuya. Si en vez de analizar el problema desde las carencias, lo hacemos desde las potencialidades, podemos llegar a estados excepcionales. Tenemos que aceptar, por ejemplo, que aún antes de ser materia física, somos energía, razonamiento que pocas veces hacemos, pero que es una verdad Claro. científica. Fíjate, claro, bueno, empezando por el principio, lo que dijiste al principio, ¿no? Para conectarse, tú vas a conectar porque hay un acto creativo tuyo en que tú tienes que elevar hasta cierto punto tus sentimientos que detonan la calidad de tu creación a un cierto nivel amoroso, por decir así, a un cierto nivel de querer conectar, de estar, de subir un poquito la frecuencia para poder conectar, ¿no es cierto? Bueno, cuando tú pones, eso tiene que ver con una clave que se llama el poder de la atención. Donde está tu atención es lo que entra en tu vida. Entonces, si tú tienes la atención puesta en la necesidad, en la carencia, en lo terrible que te está pasando, etcétera, y desde ahí te quieres conectar, es imposible, porque tener la atención en la carencia significa tener la atención en una baja frecuencia. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente ora? Por ejemplo, la gente ora, cuando la gente reza, hay cosas que a veces a través de la oración se producen milagros, ¿ya? Sí se producen milagros, que es la ocurrencia correcta de la ley, digamos, de alguna manera. ¿Por qué se produce? Porque la gente que logra el milagro es la gente que está correctamente conectada en la oración, que está alabando, está agradeciendo, está amando a Dios o lo que sea que, con lo cual está conectado, la Virgen, no sé, en fin, lo que sea, ¿no? Eh, entonces, entonces, lo que no necesita, lo que quiere llega, o sea, lo que está para ello llega. Pero si lo hace desde el lamento de que ayúdame, Dios mío, porque no puedo salir de esta tristeza, necesito que me des tal cosa porque me falta, no sé, eso no va a funcionar porque lo estás poniendo la atención en la carencia, por lo tanto es un tema de ciencia, de baja frecuencia y conexión que necesitas la alta frecuencia, ¿no? O sea, básicamente es eso. Entonces, lo mismo pasa con cualquier forma de conexión, con la meditación, con la oración o con una técnica como el método ciclopea, es lo mismo. O sea, donde está tu atención es lo que entra en tu vida. Entonces, lo que tienes que tener tú es elevar frecuencia, poner la atención, en este caso en la fuente, por ejemplo, o lo que sea que es tu divinidad, digamos, y eso te va y con gratitud, que es un sentimiento noble, muy potente, la gratitud es un tremendo poder, con amor, con todo, con alta frecuencia, entonces sí, las posibilidades de que todo, que las cosas se te produzcan es muy alta. Eso sería. Qué bueno, qué potente lo que estás planteando. Sí, muchas gracias. Y bueno, y ojalá que todos nos vayamos con la comprensión profunda de que la muerte Oye, sí, no ojalá lo existe, ¿no es tengan cierto? como certeza, porque yo la tengo, como la transmito. O sea, y, bueno, si leen Estamos todos muertos, yo creo que les va a ayudar también a comprender eso, sí. Sí, hay ahí bastantes claves, sí. Así que, Bueno, felicitaciones, querida Fresia. Inspiras a muchísimas personas, les has abierto los ojos y hay mucho por hacer todavía. Estamos en un proceso muy efectivamente. potente, así que siga expandiendo tu sabiduría y muchas gracias a todas las amigas, amigos también que No, nos gracias están a ti, acompañando. Edgardo, gracias a ti por tu tarea también. Tú estás haciendo una tarea extraordinaria y, y yo creo que sin tu tarea tampoco es posible ninguna expansión. Así que gracias a ti y que, bueno, que sea la victoria, pues. Vamos a la victoria. Eso, que sea la victoria. Muchas. Gracias, Gracias, Edgardo. Fresia. Bendiciones, chao. Chao.
Bendiciones, gracias.